y ya la tenemos en línea. Digo, vamos a hablar de eso, digo, de las primeras impresiones de ella como legisladora. Digo, oficio de oratoria tiene, digo, de años de militancia en la franja, de dar batallas en la fuga, digo, pero bueno, vamos a conversar, digo, cómo ha sido su comienzo de legisladora y también de algunas cuestiones legislativas de los últimos días en el Congreso Nacional. Josefina Mendoza, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece por la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias a ustedes. No, por favor, el gusto nuestro. ¿Dónde estás? Porque vos sos del interior bonaerense. ¿Estás en tu pueblo o estás en Capital? No, ahora estoy en Capital. Bueno, además fue una semana de sesiones maratónicas, así que era imposible moverse. Pero ya esta tarde estoy saliendo de viaje para pasar las fiestas con la familia. Bien, ¿y sos de? Yo soy de Deró, provincia de Buenos Aires, del sudoeste de la provincia. Bien. No sé si todos conocen, pero... Sí, mira, acá en esta mesa yo soy de Olavarría, el de deportes es de Origen de la Flore, y la voz que escuchabas ahí última, el ruso Cadevila, es de... Tapalqué. Bien. Ah, bueno. Así que sí, o sea, conocemos, digo, a ver, nunca fui del interior. Sí, nunca fui a Deró, pero sabemos dónde queda. Que muchos inclusive lo escriben mal, sí. Porque se escribe Daireaux, ¿no? Porque es francés, pero muchos le mandan Deró y es cualquier cosa lo que escriben, pero es Daireaux. Exactamente, sí. Che, contanos, ¿cómo, digo, no te tocó un comienzo, digo así, fácil, complaciente, decir, bueno, asumo, en marzo vemos, digo, como puede haber sido en algún otro periodo legislativo, digo, ¿cómo estás viviendo este comienzo como legisladora nacional? Bueno, obviamente fue, como te decía recién, fue una semana de sesiones maratónicas, así que obviamente uno no espera. En mi caso sí, y en el caso de todos los que ingresamos ahora a la Cámara, sabíamos que este diciembre iba a ser así, pero bueno, cuando uno empieza en la campaña, recorre, qué sé yo, no se imagina que va a empezar de una manera tan agitada. Obviamente hay algunos sentimientos encontrados, ¿no? Porque lamentablemente tanto el jueves de la semana pasada como este lunes hubo incidentes en la calle, hubo también demasiada violencia, si se quiere, verbal, entre los propios diputados, y bueno, uno arrancar así, una cosa que no se hubiese imaginado. Por supuesto que no está bueno, como decimos nosotros, ¿no? Pero bueno, también creo que es parte de muchos desafíos que tenemos que atravesar como sociedad, con una violencia generalizada que se vive en la calle y en todos lados, y que bueno, tenemos que caminar también a resolverlo, porque creo que hay muchas discusiones que dar estructurales. Yo otro día hablaba del presupuesto en cuanto a la educación, tantos hablábamos de la deuda social que tiene la Argentina todavía, y creo que en un clima de violencia es bastante difícil ponernos de acuerdo como país para ver, ¿no?, hacia dónde queremos seguir o hacia dónde queremos encaminarnos. Pero bueno, sí, ha sido una semana complicada, agitada sobre todo, en términos políticos, pero creo que vamos bien y que vamos por el buen camino si podemos resolver algunas discusiones centrales. Te pregunto esto, digo, vos venís del ámbito universitario, de la Franja Morada, digo, si algo siempre ha sido caro para la Franja Morada, ha sido la universidad pública, la universidad gratuita, digo, ¿cómo está el presupuesto para el año que viene en materia universitaria? Ahí vi que Chegaray algo tuiteó de que dejaban afuera la Universidad de La Plata, de algunos fondos, digo, ¿cómo está? Claro, eso es como un tema aparte. Por un lado está el presupuesto universitario, propiamente dicho, que bueno, como el resto del presupuesto ingresó a la Cámara el 15 de septiembre, ¿no? Y que fue elaborado por el Ejecutivo, pero que contempla varios factores. Yo siempre menciono, quizás uno de los más importantes tiene que ver con el aumento del presupuesto en relación al del año pasado. Aumenta alrededor de un 27%, con lo cual, según la inflación estimada, estaríamos bastante por encima de la inflación estimada para el año que viene.
pero que además en relación con el presupuesto del 2016, que era de 53.000 millones, es decir, el presupuesto que se votó en el 2015, digamos, pero se ejecutó en el 2016, hoy estamos hablando de un presupuesto de 103.000 millones, es decir, creció el doble en relación al primer presupuesto ejecutado durante este gobierno. Por otro lado, es un presupuesto que después de muchos años, diría por lo menos del 2011 a la fecha, es la primera vez que se acerca tanto a la proyección que hace el Consejo de Rectores. Ustedes saben que siempre el Consejo de Rectores, a través de lo que se llama un modelo de pautas, es decir, en base a las proyecciones y números, por decirlo de alguna manera, que ellos hacen en base a las necesidades de cada una de las universidades, lo presentan al Ejecutivo y después se compara, digamos, con la proyección del Ejecutivo. En esta oportunidad difiere en un 7%, cuando desde el año pasado y para atrás, digamos, hasta el 2011, la diferencia era del 22, del 20%. Con lo cual, bueno, yo siempre digo, es un presupuesto que cubre las necesidades del sistema universitario en general, que atiende lo que es la ciencia y la tecnología, que tiene que ver también con la columna, por decirlo de alguna manera, de bienestar estudiantil, de infraestructura para las universidades. Yo creo que en general cubre las necesidades. Por supuesto, creo que hay mucho por delante y que hay que dar muchas discusiones también respecto incluso de la expansión del sistema universitario, de por qué muchos jóvenes no pueden ingresar a la universidad. Y a lo que se mencionaba, a lo que se refería Alejandro, creo que tiene que ver con una famosa planilla B que siempre se discute en el Congreso al momento de votar el presupuesto, que es una partida extra para las universidades. Lo que venía sucediendo en estos últimos años es que la planilla B contemplaba solo un grupo de universidades. Es decir, venían un grupo de diputados y pedían más dinero para estas universidades y ahí se cerraba la planilla B. Lo que nosotros decíamos era, todas las universidades en todo caso están en el mismo nivel o con la misma condición de recibir una partida extra. Entonces, hacerlo de manera equitativa, hacerlo de manera igualitaria y no beneficiar solo a un grupo de todo el sistema. Eso fue un poco lo que se estuvo discutiendo el jueves en el Congreso. ¿Y se consiguió alguna modificación en eso? Sí. Quedaron, ya, no tengo la planilla ahora en mis manos como para decirte los números no, pero está bien, concretos, pero están la gran mayoría de las universidades, si no todas. Bien. Incluso por reclamo de varios diputados, obviamente, ¿no? Que las universidades de sus provincias quedaban afuera, quedaban excluidas, no era justo. Che, hay algo decías al comienzo de la violencia, sos joven, militante, de una organización, que siempre bregó por la paz, una organización reformista como fue y es la Franja Morada, que siempre bregó por la paz. ¿Qué lecturas haces? Voy a decir así, de un lado y del otro, porque Maldonado no es que se ahogó en una playita fría, sino fue en medio de una represión. Lo del pibe Nahuel también fue en medio la muerte fue en medio de una represión. La locura del otro lado de haber hecho una cantera prácticamente de la plaza de los dos congresos, como militante joven y como militante joven de un colectivo como es la Franja Morada, ¿qué lectura haces de todo eso? Mira, justamente yo creo que esta violencia generalizada de la que te hablo, sin duda, la mayor responsabilidad la tiene la política, la tienen o la tenemos los representantes, los dirigentes políticos. En la medida en que nosotros no entendamos o no interpretemos las necesidades de la sociedad, que son mucho, no digo que no las interpretemos, sino que lo que digo es, si nosotros nos seguimos peleando y seguimos profundizando esa famosa grieta, probablemente no podamos avanzar con todo lo que creo que es muchísimo más importante. Hoy estamos hablando de un 30%, si bien han bajado los índices poquito y de a poco yo creo que se va avanzando en alguna medida,
pero estamos hablando de que 1 de cada 3 argentinos es pobre. Entonces me parece que si seguimos profundizando la famosa grieta y seguimos con esta violencia con la que nos dirigimos hacia el otro porque piensa distinto, y bueno, creo que estamos bastante complicados. Por supuesto, yo no voy a negar que esta es una situación que se generó hace ya unos años, donde la política se empezó a ver en un blanco-negro, en un Boca-River, y también lo viví yo en la universidad, digamos. Por pensar distinto, te cerraban las puertas, por pensar distinto, eras un gorila, por pensar distinto, bueno, etcétera, etcétera. Pero que se haya generado años anteriores no significa que hoy muchos de los que tenemos algunas responsabilidades lo sigamos profundizando. Al contrario, creo que tenemos la responsabilidad de buscar un punto intermedio, de poder construir entre todos ese futuro del que estamos hablando tanto todos los días, y creo que empieza por la política, sin duda, empieza también por tu casa, viste, que te juntás a comer con tu familia y no, que la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro. Yo creo que esas discusiones hay que ir saldándolas de a poco y hacernos responsables de lo que nos toca hacia adelante. Y nada, yo creo que de esa manera probablemente podamos avanzar, si no vamos a estar estancados en que, y sobre todo porque también lo he visto esta semana en el Congreso, ¿no? El kirchnerismo votó en contra del presupuesto para el 2018. Cuando después artículo por artículo iban haciendo algunos aportes. Yo digo, ¿qué falta de responsabilidad puede tener un frente o un diputado, hasta si querés verlo de esa manera, de no pensar en el futuro del país y en el presupuesto para una nación, para el año que se viene? Puedes criticarlo, puedes hacer aportes como lo hicieron artículo por artículo, pero votar en contra en general de un proyecto de presupuesto a mí no me parece responsable, porque estamos hablando del presupuesto con el que va a funcionar nuestro país. Está bien, lo elabora el Ejecutivo, pero tuvimos el tiempo necesario para hacer las modificaciones correspondientes y las hicieron todos los bloques. Entonces yo digo que eso le hace mal a nuestra democracia, le hace mal a la política, sobre todo cuando uno no se hace responsable y prefiere, ¿no?, como siempre decimos, tirar piedra desde la casa. Parece que eso no está bueno. De todos modos, creo que no está todo tan mal, digamos, y que podemos caminar hacia el término medio y a ponernos de acuerdo para construir un país mejor, ¿no? A ver, ¿coincidís conmigo que de jueves a jueves me parece que, no sé si por susto o por evolución de pensamiento, fue cambiando la actitud en general de gran parte de los legisladores de cómo se maltrataron el jueves, el lunes más o menos, y este último jueves tuvieron una actitud más contemporizadora respecto a la violencia y a que es la violencia física y la violencia verbal también, ¿no? Sí, sin duda hubo un cambio de actitud. Mira, en la última sesión estuvimos 3 horas aproximadamente discutiendo y con cuestiones de privilegio de muchos diputados, donde por lo menos de todos los bloques, por supuesto siempre cambia, ¿no?, de un diputado a otro, pero de todos los bloques escuchamos esto de repudiar la violencia, de reconocer que teníamos que mejorar incluso hacia dentro de la Cámara, en el trato con el colega, con el compañero. Y bueno, por eso yo creo que aparte somos todos adultos, ¿no? Creo que hay cosas que las notamos, sin duda las notamos enseguida, y que el problema es que a veces estas cuestiones se maximizan porque todos buscamos el rédito político, y me parece que a veces no medimos los actos y las consecuencias. Sí creo que este jueves en las intervenciones de los diputados se notó que había habido si se quiere, una comprensión de los hechos y que todos en alguna medida entendimos la responsabilidad que nos tocaba. ¿Cómo lo viviste? Digo, y voy a decir así, y está bien, sos parte de un bloque, los bloques son disciplinados, eso de aquella chicana, a ver,
yo que entre años de militancia y años de periodismo llevo prácticamente los mismos que la democracia, quizás un año más, 36 años, digo, en esto, digo, la disciplina partidaria existe, digo, aquella chicana de la escribanía era una chicana, digo, quizás pueda haber más, menos debate, pero el bloque oficialista en su mayoría o en el 99% siempre acompaña a los ejecutivos. Sí, Digo, esto es así, digo, o sea, bueno, después los otros son chicanas, digo, bueno, y como acá en la Argentina también los medios desde hace un tiempo bastante largo juegan, digo, y quizás esté bien, porque en Estados Unidos o en España uno sabe qué medio juega con quién y qué medio juega con quién, digo, quizás también esté bien acá que ocurra eso. Pero digo, vos en lo personal, digo, ¿cómo viviste, digo, el cambio de fórmula a los jubilados? Supongo, digo, tendrás abuelos, abuelas, tíos mayores, digo, bueno, como todos, ¿no? Mira, yo como dije en varias ocasiones, se dijeron muchas cosas y muchas cuestiones erróneas y falsas alrededor del tema. No te voy a negar, a mí me tocó asumir o jurar prácticamente unos días antes de que se diera toda la discusión. Y bueno, obviamente había algunas cosas que no las estaba... Bueno, por decirlo de alguna manera, me puse a estudiar apenas tuve que jurar porque sabía que me iba a tocar responder por ese tema y votarlo y dar la discusión a mí. Bueno, como el resto de los diputados que recién entraban. Yo hago una valoración positiva de este cambio de fórmula. ¿Por qué? Porque a partir del año que viene, todos los jubilados y los que reciben la asignación universal por hijo, etcétera, van a recibir su jubilación, incluso la devolución de sus aportes, si se quiere verlo de esa manera, acorde a la inflación y a la actualización de los salarios. Lo que pasa en los países del primer mundo, es decir, al estar ajustado a la inflación y a la actualización de los salarios, ya no se va a perder plata. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Esto lo habrán escuchado infinidad de veces ustedes haciendo notas y demás. Anteriormente, o lo que pasa hoy, digamos, en la actualidad con la fórmula que está vigente, es que el jubilado lamentablemente queda atado al ciclo o anticiclo del país. Es decir, en el año que el país no recauda o entra en una recesión económica, el jubilado pierde en cantidad de lo que recibe, lo que pasó en el 2014 y lo que pasó en el 2016. Entonces, pensar en una nueva fórmula que se ajuste a la inflación y a la actualización de los salarios significa que ya no van a perder. Por lo cual, lo que entendíamos incluso desde el bloque de radicalismo, e hicimos las presentaciones al Ejecutivo, tiene que ver con, bueno, en el empalme de las dos fórmulas, los jubilados sí perdían un trimestre por la actualización, con lo cual pedíamos ese bono compensatorio, que finalmente lo terminó decretando el presidente. Incluso recién estaba viendo la entrevista que le hicieron ayer en Animales Sueltos, y está clarísimo cómo él explica el cambio de fórmula y el beneficio que va a significar para los jubilados. Yo creo que con todas las mentiras que se dijeron y el clima que se armó en la calle, hay que esperar un poco a marzo y a la segunda actualización, que va a ser 3 meses después, cosa que también es muy positiva, que la actualización sea cada 3 meses, no cada 6, a que se vean los resultados y a que se vea y se pueda comprobar que efectivamente no van a perder dinero y que esto no es ni un ajuste ni un recorte de los jubilados. Una vez que podamos comprobar eso en los hechos, yo creo que lo vamos a poder decir y vamos a poder demostrar que realmente no se vino acá a ajustar ni a sacarle dinero del bolsillo a los jubilados. Para ir cerrando, Josefina, ¿cómo anda la Franja Morada? Digo, fue un buen año por lo menos acá en La Plata recuperó algunas facultades. ¿Cómo ha sido a nivel país? Sí, ha sido un año muy positivo para la Franja en general. Hemos recuperado centros de estudiantes históricos para nosotros, nos hemos posicionado muy bien para algunos distintos procesos de federación, en algunos regionales, y cuantitativamente hemos crecido, la verdad. Incluso en aquellos centros que nos ganamos estuvimos muy cerca, caso de Arquitectura de La Plata, Ingeniería y otras universidades,
Y el caso que, si se quiere, más paradigmático fue recuperar la Federación Universitaria de Córdoba, que la habíamos perdido el año pasado, que bueno, la verdad es que era un gran desafío para nosotros recuperar la federación para el aniversario de la reforma universitaria que se va a dar el año que viene. Así que, bueno, la verdad estamos muy contentos con el resultado. Por supuesto, uno no se queda tranquilo, sino que tiene que seguir apostando a crecer y a crecer incluso en presencia territorial, ¿no? Estamos con el desafío de poder llegar a algunas universidades del conurbano donde no hemos tenido la oportunidad de llegar. Así que bueno, con grandes desafíos para adelante y con muchas ganas de que siga creciendo la organización. Y en el debate de contenidos, en el debate de mirar la universidad, digo, para los próximos 50 años, digo, voy a decir así, digo, si algo se caracterizó la Franja Morada de no ser solamente una agrupación que hace gremialismo, sino que alguna vez fue cuestionada de cómo los estudiantes opinaban sobre las carreras, digo, ¿cómo está ese debate, esa visión de futuro sobre lo que debe ser la universidad de acá a 20, 30, 50 años, pensando en el país, ¿no? Bueno, yo creo que es una discusión que a veces genera cierta polémica, ¿no? Porque siempre yo digo, en la universidad, cuando uno pretende mover un poco el statu quo, va a encontrar resistencia en la propia universidad. Sin embargo, creo que todos entendemos de las discusiones que hay que dar respecto incluso de cómo funciona la universidad. Voy a ser concreta. Hoy las universidades privadas han aumentado su cantidad de alumnos, no tanto como la universidad pública, hay que decirlo, ha crecido mucho más la matrícula de la universidad pública, pero muchas veces la universidad privada cubre una falencia que tiene la pública y que a muchas personas les resulta más cómodo, a pesar de que tienen que pagar una mensualidad, ¿no? Y tiene que ver con la educación a distancia, que la universidad pública no lo ha explotado en grandes medidas. Sí hay algunas que lo están implementando, pero no es una política en general, digamos. Y yo creo que es una discusión que tenemos que darnos, porque muchas veces hay muchas personas a las que les gustaría ser parte de la universidad pública, pero no pueden hacerlo porque tienen que trabajar, porque tienen personas a cargo, etcétera, y los horarios de cursadas, las comisiones y la modalidad presencial de la universidad pública hace que no puedan ser parte, ¿no? Entonces creo que discutir la educación a distancia es uno de los grandes desafíos que tenemos, de otros tantos. Lo que guste, digo, pensando, voy a decir así, en el ciudadano bonaerense, lo que guste es decir para cerrar, Josefina. Bueno, primero obviamente a los que nos escucharon y a ustedes agradecerles por el espacio y desearles que terminen muy bien el año. Creo que como empecé esta entrevista por la pregunta que vos me hiciste, creo que tenemos que caminar hacia cambiar algunas actitudes y poder ver más allá de las opiniones que cada uno tenga sobre la realidad de nuestro país. Creo también que es importante que la gente sepa del esfuerzo que se está haciendo tanto desde el gobierno de María Eugenia Vidal y desde el Ejecutivo Nacional para que realmente pensemos en un país a mediano y largo plazo donde podamos resolver los problemas estructurales que tenemos de nuestra economía, de nuestra sociedad, de la educación. Y creo que para poder dar esas discusiones necesitamos dejar algunas cuestiones, algunas rencillas de lado y bueno, creo sin duda que tampoco eso va a ser posible sin el apoyo de la gente, que creo que ha confiado en nosotros y que nos ha dado la oportunidad luego de estas elecciones de poder avanzar con este proyecto de país y de provincia que tenemos, así que agradecerles por eso y que sigan confiando y que termine muy bien el año.